La UNESCO sugiere que el aumento de la calidad de la educación debe avanzar en cuanto a su vez sean mejorados los instrumentos de medición, ya que deben tener en cuenta la pertinencia de lo enseñado en la preparación del educando hacia el futuro, en la toma de decisiones y su desempeño en el ámbito tecnológico, así como la reestructuración curricular, preparación de docentes, extensión de jornadas escolares y dotación de recursos e infraestructura. De manera que si de preparar a los educandos hacia los cambios que trae consigo la industria, la tecnología y la globalización se trata, la UNESCO promueve que la educación debe encargarse de alfabetizar funcionalmente a los usuarios de las nuevas tecnologías, quienes a su vez deberán dominar una lengua extranjera, por lo que para tal organización el conocimiento resulta igual de importante que para el Banco Mundial y más aún cuando este es un medio para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, advierte, el conocimiento es poder, pero sin la ética, la ciencia puede ser un arma peligrosa. En cambio, acompañado de la ética, el conocimiento puede llevar a la sabiduría. Por tanto, la UNESCO propone que para conseguir calidad en la educación se deben tener en cuenta las condiciones sociales, religiosas, políticas, sexuales e identidades colectivas que merecen inclusión, un trato igual y equitativo para edificar sociedades basadas en la paz y en la práctica democrática. Y como no desconoce la importancia que merecen los conocimientos y la actividad académica como tal, propone que a estos se les realice un detallado seguimiento y constituyan aquellos derechos a los que debe acceder cada persona, razón por la cual promueve la educación en todos los niveles y estratos sociales de manera gratuita, pues la considera como una oportunidad para las personas de inferir adecuadamente en la sociedad, aun cuando advierte que mientras más se amplía el acceso, más difícil resulta supervisar la calidad. El acceso y la calidad no se excluyen mutuamente, pero compiten entre sí. En consecuencia, recomienda que es necesario un conocimiento profundo de la sociedad para cimentar los proyectos educativos institucionales sobre las características y aspiraciones de la sociedad, además de equilibrar recursos, resultados y procesos en los que, por supuesto, el maestro cumple una ardua labor. Por ello reclama un reconocimiento especial para ellos, un estatus más elevado como lo había en la antigüedad, mejores condiciones económicas y laborales para ejercer su labor y la garantía de ser apoyado de una mejor forma. Al enfriarse tiene mejor sabor inclusive que estando caliente y puede tomarse con azúcar y mucho más beneficioso, increíblemente. Estoy asombrado de este café, el café Don Pablo. Probé el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él porque está haciendo una cosa formalmente. Ese es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, no es cuando lo prueban allí que está rico. Y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Don Pablo es una pretensión que tiene este humilde servidor de llevar un café de calidad al pueblo dominicano. Yo soy amante de café, soy barista y tengo tiempo probando cafés de diferentes marcas y experimentando las diferentes calidades. Dentro de mi experiencia personal, para mí, uno de los mejores cafés que se hacen es el dominicano, específicamente el Cibao Altura. Entonces nosotros, mi familia tiene sembrado y también compramos a productores en el área altura del Cibao, eso es Manabao, Juncalito, San José de las Matas. Ese café que nosotros hacemos, por la forma en que lo cosechamos, por el tipo de semilla que usamos, pues nos da un café con muy baja acidez. Pudiera decir que es uno de los cafés con la acidez más baja del mercado. Y eso es algo que tú buscas en un buen café. Aparte de que tiene cuerpo, tiene muy cuerpo, un buen balance. Cuando tú lo pruebas te da notas a madera, cacao, caramelo.
y este es un nuevo episodio de Hablemos de Trabajo, tus cápsulas. En nuestro país existe la Ley de Salarios que regula el pago de retribuciones a los servidores públicos. Es la Ley 105.13. Un estudio realizado por nuestro estimado cliente Participación Ciudadana ORG se está midiendo cuáles son los avances de la aplicación de esa ley en todo el territorio nacional. Hay hallazgos súper interesantes como que el 65% de la población de empleados públicos son mujeres. Existe una brecha increíblemente grande entre los salarios que perciben, así que cubre desde 4,000 hasta 600,000 pesos. Y esto es un nuevo episodio de Hablemos de Trabajo, tus cápsulas. El pasado 14 de julio, el presidente junto al ministro de Trabajo y a través del Comité de Salarios han anunciado dos importantes noticias a la nación. La primera fue el incremento de salarios mínimos para los trabajadores dominicanos. Esto ha generado mucha controversia entre diversos sectores y los economistas están divididos entre qué porcentaje representa el incremento aplicado. Lo que me quiero detener hoy es en el importante avance que representa la reclasificación de empresas, que fue el segundo punto anunciado. Veamos. Han tomado el sector microempresa, que es el más grande del país y el mayor empleador, y la han subdividido en 4 grandes grupos. Veamos. Ahora tenemos microempresas de subsistencias que tienen entre 1 y 2 trabajadores y ventas brutas anuales de 683,900 pesos. Empresas MIPYMES de acumulación con entre 2 a 10 trabajadores con ventas de hasta 9,118,990 pesos. Pequeña empresa con entre 11 y 50 empleados que vende anualmente 61,553,187 pesos. Y mediana empresa que posee entre 51 y 150 trabajadores con ventas brutas anualizadas de 230,254,516 pesos. Si tengo una MIPYME, ¿qué se considera, qué se toma en consideración para saber qué escala salarial me corresponde? Bueno, entre esos dos indicadores, es decir, el número de trabajadores o las ventas anualizadas, el ministerio ha dispuesto que se tome el mayor. Es decir, que voy a verificar en qué monto están mis ventas brutas anuales o el número de trabajadores que poseo y puedo definitivamente identificar qué tipo de empresa poseo. Y con esta presentación damos inicio a una entrega más de su programa Mujer Productiva Radio. Como cada viernes a las 6 de la tarde, estamos presentándonos a través de la plataforma de unicaradio.net. También nos pueden seguir a través de Facebook Live y a través de las plataformas de Mujer Productiva Radio. Muchísimas gracias a todos los que, como siempre, se conectan con nosotros y esperan esta entrega. Les recordamos que estamos en el mes aniversario de Agrupa. Y vamos a cerrar este mes de agosto hablando de un tema muy importante, muy relevante y que a todos nosotros nos afecta. Algunos de buena forma, otros de mala forma. Pero vamos a estar hablando del salario. Vamos a estar hablando de estas regulaciones, del aumento salarial, a cómo nos afecta a uno, como a otros no. Pero nada, estamos aquí como cada viernes, 6 de la tarde. Bienvenida, Nelly Sánchez. Muchísimas gracias, compañera y amiga Jacqueline Zorrilla. Estamos celebrando la gran cantidad de personas que nos han estado escribiendo y han tenido varias reuniones con nosotras que nos han dejado sumamente emocionadas. Sí decimos que queremos llevarle un programa de calidad. Sí nos esforzamos por hacerlo,
pero a veces nos sorprenden las muestras de cariño y de alcance que hemos estado recibiendo de los temas que hemos tratado en el programa, sobre todo cuando ellos los ven reflejados luego en los medios escritos y nos dicen, pero ustedes lo estuvieron hablando primero, y nosotros decimos, sí, es verdad. Si llega la información y nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena, definitivamente vamos a estar felices. Hoy, celebrando el aniversario de Agrupa, vamos a estar cerrando con broche de oro por una actividad puntual. Y cuando decimos puntual, decimos que el país entero está pendiente de ella, porque es un tema de mucha relevancia. Cada vez que se toca es un tema que levanta pasiones. Algunas positivas, algo no tan positiva. Hoy tenemos dos expertos para tratar el tema. Tenemos a Indiana Tamare, la CEO de Agrupa, Transformare, y que va a estar con un invitado muy especial, el señor Antonio Siriaco Cruz. Bienvenido a nuestro programa. Nosotros agradecemos enormemente que usted haya tomado de su tiempo para poder compartir con nuestra teleaudiencia de un tema tan importante. Un breve resumen rápido para ponerlo en contexto. Antonio Siriaco Cruz es actualmente el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con una trayectoria profesional muy amplia porque estudió economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría también por el Colegio de Posgrado de México y hizo su doctorado en economía en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Él dirigió previamente la Escuela de Economía del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UAS y ahora en su posición de vicedecano, que ya tiene un tiempo ejecutándola, ejerciéndola, viene con la oportunidad de compartir conocimiento, porque él, además de un profesional, es un educador de larga data. Bienvenido a nuestro programa. Indiana, estos micrófonos, señor Antonio, son suyos. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros queremos, antes de darle la palabra al profesor, agradecer la plataforma de Mujer Productiva Radio que nos ha permitido durante todo el mes de agosto, con 4 interesantes conversatorios, celebrar el 30 aniversario de Agrupa, incluso con el lanzamiento de nuestra nueva página web. Hoy traemos un tema que está justo sobre el tapete. Hoy mismo se han tomado medidas. Como muy bien dice Nelis, un tema que genera muchas ansiedades. Todavía en los países en vía de desarrollo, el salario constituye un aliciente primordial para lo que es la vida de nuestros trabajadores. Y hemos querido traer a alguien que tenga el dominio perfectamente al nivel que requiere este conversatorio. Así que queremos agradecer a nuestro guasdiano, el señor Antonio Siriaco, vicedecano de Economía. Como guasdiana me siento sumamente orgullosa de su presencia aquí y de que él haya aceptado venir a conversar con nosotras y todos ustedes de este tema. Así que sea bienvenido tanto por Mujer Productiva Radio como por Agrupa, maestro. Adelante. Gracias. Bien, para mí, maestra Indiana, Nelis, Jacqueline, es un placer estar con ustedes básicamente en su programa, en esta plataforma de este grupo Agrupa, ¿no? Y que nada, estamos siempre a la disposición en estos tipos de menesteres, básicamente cuando se trata de un grupo como ustedes que ha venido, como dicen, forjando, abriendo espacio en un contexto evidentemente interesante donde se han posicionado como agrupación empresarial y es obvio que ya son grupos reconocidos en ese sentido. Enhorabuena y gracias por la invitación. A usted. Bueno, pues a pesar de que el tema de salario tenía varios años en la mesa de discusión del Comité de Salario, el sector empresarial y sindical, y todos nuestros trabajadores a la expectativa, en el 2019 se tomó una medida. Entonces, por favor, explíquenos qué es lo que ha sucedido en el mes de julio, porque se dieron como se mataron como 2 pájaros de un solo tiro,
que fue la reclasificación de las empresas, que era objeto del tranque que teníamos, y además se generó un acuerdo para los salarios mínimos no sectorizados del país. Explíquenos, por favor, cómo se come eso, en qué ha beneficiado, en qué ha perjudicado, y también ha habido algunos bemoles de esa aplicación. Adelante. Bien, Indira, hay que hacer un breve recuento para que el público que nos escucha entienda. Tradicionalmente, a partir del Código Laboral, el Código del año 1992, se establece que cada 2 años hay, mediante el Comité de Salario, tanto los trabajadores como los empleadores, conjuntamente con el llamado que le convoca el Ministerio de Trabajo, se reúnen para modificar salarios mínimos en la República Dominicana. Cada 2 años, el comité convoca a esos grupos y se reúnen y establecen un salario mínimo. Tradicionalmente, lo que se establece como un indicador para incremento de salario es el nivel de inflación acumulada durante los 2 últimos años. De manera que si el salario mínimo en un momento determinado son 10,000 pesos y la inflación de los 2 años anteriores acumulada es un 5%, entonces el incremento debe ser un 5 para que el salario mantenga mínimamente el poder adquisitivo y no se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Claro, el Ministerio de Trabajo utilizaba una clasificación hasta la nueva clasificación, que era la clasificación tradicional. Por ejemplo, una empresa grande en ese momento para el Ministerio de Trabajo era aquella que tenía activos o inventarios que estaban por encima de los 4 millones de pesos. Una empresa, en este caso mediana, tenía activos entre 2 millones y 4 millones. Y una empresa pequeña era aquella que tenía activo por debajo de los 2 millones de pesos. No existía la clasificación de las microempresas. Ha pasado mucho tiempo, la economía dominicana ha venido mejorando, las empresas han venido fortaleciéndose de una forma u otra. A pesar de que el tejido empresarial en la República Dominicana en casi un 95% son MIPYMES, pero en la medida que la economía se fortalece, también el tejido empresarial se va fortaleciendo. Y evidentemente ya esa clasificación tradicional se hace obsoleta, porque cualquier empresa pequeñita hoy en día tiene activos que son de 4 millones y más. Por lo tanto, si uno se llevaba de la clasificación anterior, una empresa básicamente grande ya sobrepasaba la cantidad de activos. Y de manera tal, esa clasificación tradicional del Ministerio de Trabajo no representaba el avance de la economía dominicana, ni mucho menos la expansión de las empresas y el fortalecimiento de las empresas. Entonces, en el año 2008, se hace a partir de la ley, creo que 488, se incorpora una nueva clasificación, una reclasificación de las MIPYMES, donde se incorpora evidentemente también la microempresa. Y también posteriormente se hace una modificación a esa ley que conllevó a la ley 187-17, donde precisamente es la última modificación donde se establece una nueva reclasificación, donde se incorpora una microempresa que es aquella que tiene activos, trabajadores hasta 10 empleados y ingresos que llegan hasta 8 millones de pesos. Y una empresa grande, evidentemente, era aquella que tenía o es aquella que tiene más de 150 empleados y venta por encima de los 250 millones o 200 millones. De manera que esa clasificación es la que más se adecuaba a toda la transformación que se había dado en los negocios. Sin embargo, había resistencia por parte de los trabajadores, precisamente cuando en los últimos años se convocaba el comité de salario, entonces ellos tenían el temor de que en realidad las empresas grandes tuviesen una reclasificación hacia la baja. Y es normal. Generalmente una empresa grande
si dentro de este proceso de recomposición empresarial, en algunos casos se podía reclasificar hacia la baja. Entonces, todo parece indicar que ya la situación era insostenible. Yo pienso que al margen de todo, había un tranque en los procesos de negociaciones donde los trabajadores exigían aumento de salario, pero los empresarios decían, bueno, está bien, yo te voy a dar un incremento de salario, pero tú también tienes que ceder un poco, porque ya la realidad de los negocios hoy es totalmente diferente. Una empresa pequeña no es verdad que ya tiene activo por menos de 2 millones de pesos, ¿no? Todo lo contrario, una empresa pequeña está mucho más fuerte. No sé, yo me imagino un colmado, por poner una pequeña empresa, un colmado tiene ventas al año que en muchos casos sobrepasan los 2 millones de pesos. Cuando se trata de colmados, incluso, estoy poniendo ese ejemplo, hay otro tipo de empresas que son mucho más, vamos a decir, representativas. Entonces, parece que con la situación de la pandemia se presentó una oportunidad en ambos casos para desenredar ese nudo gordiano, y también el gobierno, todo parece indicar como debe de ser, como un árbitro, como un regulador, se incorporó al proceso de negociación y fue un ente mediador. Y yo pienso que eso es un elemento importante. Convenció a un sector importante de los trabajadores para que pudiesen ceder, pero a cambio de eso también hubo incrementos, un porcentaje importante, vamos a decir, en términos de incrementos al salario mínimo. Porque hay que decir que en la República Dominicana también hay otro elemento que es distorsionante, que hay muchos salarios mínimos. Eso no existe en otros países. Aquí básicamente hay alrededor de 13 o 14 salarios mínimos. Lo que estamos hablando, que lo que se negocia en el comité de salarios es el salario mínimo no sectorizado. Es decir, aquí no entran las zonas francas porque ellos establecen su propio salario mínimo. Aquí no entra el sector turismo porque se establece también un salario mínimo para el sector turismo, o para el sector de la construcción, o para el caso del sector, por ejemplo, agropecuario, que se paga por jornada diaria. De manera que aquí entonces se llegó a un acuerdo, los trabajadores se dieron y se hizo el cálculo de que la gran mayoría de las empresas grandes podrían reclasificarse como medianas empresas, y por eso es que aparece un porcentaje muy alto de salario, de aplicación del salario mínimo en las medianas empresas. Ahora, no sabemos con certeza cuál sería al final todo este proceso de recomposición. Porque, por ejemplo, se pueden dar algunos casos aislados donde una persona, no sé, que está trabajando en una empresa grande y esa empresa grande le está pagando 20,000 pesos. Se supone que si se queda como grande, esa persona que gana 20,000 pesos tendría un incremento de salario de 21,000 pesos, es decir, 1,000 pesos adicionales. Sin embargo, si esa empresa grande se reclasifica hacia la baja y pasa como una empresa mediana, entonces esa persona no se va a beneficiar del incremento de salario, porque si se reclasifica como una empresa mediana, entonces va a pagar un salario mínimo por debajo de incluso de los 20,000 pesos. Esos son los elementos que posteriormente habrá que corregir. Entonces yo lo que pienso que en esta situación de ajuste, los empresarios, las empresas estarán conscientes de las situaciones que se les pueden presentar e internamente deberían corregir esos efectos. Lo importante de todo esto es que hubo un acuerdo. Lo importante de todo esto es que hay un reconocimiento del sector empresarial y también del sector trabajador, de que en ambos casos este proceso también es de ganar, ganar, y de que algunos también van a perder y otros van a perder. No todos van a ganar a la vez. Lo importante es la mayoría. La mayoría de las empresas le va a ir mejor. La mayoría de los trabajadores le va a ir mejor, pienso yo, de mi punto de vista, por el hecho mismo de que se ha hablado de que este proceso va a beneficiar a prácticamente más de 1.400.000. Es una cifra que yo la encuentro exagerada. Yo lo que pienso y el cálculo que nosotros hicimos aquí en la universidad
fue que básicamente se van a ver beneficiados alrededor de 800.000 trabajadores. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando uno va a la tesorería de la Seguridad Social y uno observa la cantidad de trabajadores formales que están registrados del sector privado, estamos hablando de 1.500.000 trabajadores y trabajadores que están allí. Entonces, obviamente, aquellos que se van a beneficiar son aquellos que ganan entre menos de 5.000 pesos, entre 5.000 y 10.000 pesos, y una franja que está entre 10.000 y 30.000 pesos, como ellos lo han reclasificado. Ahí nosotros hemos hecho un cálculo de que alrededor de casi 800.000 personas se van a beneficiar, que es un porcentaje que está por encima del promedio del número de trabajadores que está en el sector privado. Y también es importante que se haga este proceso de reconocimiento, de acuerdo, porque miren qué ocurre. También en esta reclasificación se incorpora un elemento que no estaba, que es el número de trabajadores. Entonces, el número de trabajadores o el nivel de ventas. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en el mundo de los negocios? ¿Qué no ha traído la pandemia? No ha traído que básicamente hay un espacio muy grande para el teletrabajo y también para el uso de plataformas virtuales o digitales. Entonces, usted se puede encontrar con una persona o dos personas que en su casa, a partir de una plataforma digital, puedan estar teniendo empresas muy exitosas con 2 o 3 personas que estén generando ventas al año que a lo mejor sobrepasen los 50 millones o los 100 millones. Justamente, maestro, claro. A eso iba. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pienso que la mayor ganancia del proceso, y sobre todo considerando el momento de la pandemia, la mayor ganancia ha sido lograr un consenso de sectores que tenían años sin poder ponerse de acuerdo, incluso a pesar de la ley de microempresa. Así es. Está ahí con muchísimas ventajas, pero sabemos lo que pasa entre la ley y la realidad. Así es. Entonces, evidentemente, en un momento como este, algunas empresas han declarado que sus ventas han bajado, pero tenemos otro sector que, como usted muy bien señala, pertenecen al mundo de la tecnología. Por favor, no olvidemos que nuestras leyes no contemplan. El Código de Trabajo nació en el 92, igual llegó en el 92 el Internet a nuestro país. Así es que, por lo tanto, esa ley no puede hablar de puestos que sean beneficiados o que sean caracterizados por procesos de tecnología. Entonces, ¿qué ha hecho la tecnología? Que muchísimas empresas con pocas personas generen una cantidad de recursos en ventas que perfectamente se veían reflejados en el pago de salarios. Pero asimismo, tenemos también otras empresas que, aunque tienen mayores empleados, se han visto golpeados por el momento económico que vive el mundo. Desde mi punto de vista, creo que es un gran alivio el acuerdo, pero igual hay que repensar más, hay que estudiar más el tejido nuestro tejido empresarial, para poder ser tan abarcadores de cómo el mercado productivo nacional ha cambiado y reflejar eso en todas nuestras normativas. Es una tremenda tarea que tenemos por delante. Tomando en cuenta eso, y me disculpan ambos. Sí, cómo no. Aunque estamos de acuerdo con ustedes, también 2 puntos importantes a tomar en cuenta aquí. Ok, se llegó a un acuerdo. Todo el mundo lo escucha. Muchas personas están felices porque dicen, voy a obtener por fin una actualización. Y otras están extremadamente suspicaces porque dicen hasta dónde realmente esto es bueno. Y el segundo punto, y no menos importante de aquí, es llegar al acuerdo no debe ser el trabajo final, porque como bien dicen ambos, tanto el análisis del tejido empresarial como, y aquí es la parte interesante, la idiosincrasia de nuestra forma de hacer negocios, debemos llevarla al punto de que peinemos todo el proceso y lo hagamos realmente eficiente y efectivo.
Yo pienso que hay un elemento que evidentemente, como tú decías, Nelly, como también como decía Indiana, hay todavía elementos que hay que cerrar el círculo para que el efecto sea mucho más, vamos a decir, mucho más claro. Todavía hay elementos que dependen mucho de los aspectos de la regulación, que como decía Indiana, hay un elemento que no está contenido ni se refleja en el código laboral. Por ejemplo, todo el tema del teletrabajo, todo el tema del uso y de los negocios a partir de plataformas virtuales, todo eso no está reflejado incluso ni en el sistema tributario. De manera que lo que en lo adelante, ahora, la discusión es cómo nosotros establecemos una legislación en función de las transformaciones que se están dando en el mundo de los negocios, producto precisamente de sistemas de globales, pero que se aceleraron en el tema de la pandemia. Y eso es un reto muy grande. Yo le puedo decir, yo tengo familiares que se han dedicado precisamente al trabajo virtual, al teletrabajo, pero lo están haciendo incluso vinculado con personas que están fuera del país y reciben su dinero en dólares. Y básicamente no están, eso no está regulado. Entonces yo pienso que ahora hay que establecer un proceso de regulación porque son elementos nuevos. No solamente pasa en la República Dominicana, eso está ocurriendo en el mundo entero. En el mundo entero, yo estaba viendo unas estadísticas, por ejemplo, de Walmart, y Walmart decía que sus ventas, creo que en un departamento de tiendas, algo así, las ventas, por ejemplo, de ropas, como decimos, de la cintura hacia arriba, se habían incrementado. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos usando plataformas digitales y lo que nos vemos sencillamente es la cara o nos vemos parte de, pero y los torso, pantalones, maestro, el claro, torso. el torso y los pantalones, nada de eso, eso bajó de las ventas bajaron. Fíjense cómo también esta situación ha transformado el mundo de los negocios. Y yo pienso que por ahí la tendencia en ese sentido. Por lo tanto, hay que cerrar el ciclo porque ya eso implica que el ente regulador, que es el Estado, tiene que establecer un mecanismo de regulación en ese sentido. Deben actualizarse. Porque otra consideración, y las empresas han estado al grito, es el sentido de que cuando se elevan los salarios mínimos, tú tienes que además realizar un estudio salarial interno a tu organización, porque de repente tú tienes ya al obrero ganando igual que la recepcionista u otro nivel técnico en la organización. O sea que, querrámoslo o no, se habla directamente del aumento de los salarios mínimos y es lo que el ministerio está autorizado a tocar, pero sin quererlo, eso genera una ola interna. Claro. No, y yo pienso que ahora los procesos de regularización tienen que ser más flexibles, vamos a decir. Y creativos. Y creativos. Porque tampoco vamos a tratar de penalizar realmente los niveles nuevos de emprendimiento. Porque aquí hay una cantidad de jóvenes en estos momentos que están emprendiendo negocios a través de plataformas digitales, son muy creativos, personas que ponen a través de las redes sociales todas sus señales que hacen, entonces sencillamente uno lo contrata y van a domicilio y hacen el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque la tendencia es a que los negocios sean básicamente flexibles, que tú no tengas costos operativos que sean muy fuertes, que te permitan rápida movilización, ir a los lugares, ofrecer un servicio. Por ejemplo, ustedes saben qué tipo de negocio es interesante y ha sido quizás uno de los negocios que más se ha adecuado al tema de la globalización. Señores, quien por primera vez aquí comenzaron a presentar el servicio de los delivery fueron los colmados. Así es. Fíjense, miren qué interesante eso, para que ustedes vean lo creativo que son eso y que fueron esa persona para adecuarse a una competencia de que en realidad los grandes negocios o el mall
o esos grandes centros que incorporaban todos los servicios, servicio telefónico, servicio del pago de energía eléctrica, los bancos y los supermercados. Entonces, cuando la gente iba y va a pagar un servicio, ahí hace un combo, entra al supermercado, todo eso. Entonces, el colmado se tuvo que ver esa situación. Y, pero señores, yo tengo que ir donde está la demanda. Y lo han hecho bien, en cierta manera. ¿Y qué ocurrió? Si ustedes se percataron en el tema de la pandemia, que los mismos supermercados tuvieron que ofrecer algún tipo de negocio de delivery, tuvieron que dar un servicio de delivery. De manera que yo creo que lo que está ocurriendo ahora, y eso todavía no se ha concluido, sino que está en marcha, son transformaciones importantes en el mundo de los negocios. Y eso va muy rápido, señores. Eso va mucho más, como decimos nosotros, se está corriendo más rápido que la pelota. Y eso evidentemente que tenemos ahora que readecuar el marco legal y el marco y del entorno a este tipo de negocio. Así es, también hay que resaltar que con todo y nuestro pesar y nuestra quejadumbre, realmente la República Dominicana ha tomado decisiones muy interesantes y digamos un poco adelante de otros países latinoamericanos. O sea que nosotros no somos los que estamos peor con relación a lo que es el mundo del trabajo y sobre todo con los niveles de respuesta hacia la pandemia. Sí, hay que recordar que a marzo 18 del 2020 nuestras leyes estaban como en otra etapa de la historia, pero evidentemente que muchas de las medidas que se han tomado han ido como acomodando la carga de la crisis, de la pandemia, y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocer, Indiana, que incluso fue tan rápido que el mismo Ministerio de Trabajo tuvo que hacer un reglamento de teletrabajo. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero tuvo que hacer un reglamento, porque es que la dinámica fue muy rápida, entonces había que buscar y tener una respuesta a esa situación. Y eso es bueno, porque eso en cierta manera dice mucho de las autoridades que deben ser obviamente reguladoras y que deben de estar siempre presentes y atentos a este tipo de cambios que se dan hay que monitorear. El mundo del trabajo es muy dinámico y no se puede dejar solo. Es un bebé recién nacido que hay que monitorear permanentemente. Por ejemplo, ahora, a través de Mujer Productiva Radio y Agrupa, les solicita a nuestro cuerpo de legisladores que se pongan de acuerdo con la ley de teletrabajo. Hay 4 modelos, 4 anteproyectos corriendo al mismo tiempo. Así es. Una falta de previsión y de organización interna. Creen una comisión, pónganse de acuerdo, inviten a los actores, por favor, que saben del tema, y hagamos una ley de teletrabajo robusta, que represente, que se adecue a la realidad, o mejor aún, tomemos los temas de teletrabajo e incluyámoslos en la ley laboral, aprovechando para actualizar el Código de Trabajo. No, y tú sabes que Indiana, que el tema del Código de Trabajo, que yo creo que es un reto importante, porque todo en cierta manera gira alrededor de la cesantía, y que hace 3 años se está discutiendo la modificación al Código Laboral. Ahora el presidente de la República ha visto que propuso a la clase política 12 puntos de reforma, donde está precisamente la discusión del Código Laboral, de la reforma fiscal, el tema de la ley de la seguridad social, que son tres códigos y 3 temas que influyen en los negocios. Que muchas veces en las pequeñas empresas que generan costos más allá de los costos salariales, que impiden en muchos casos que se instale un negocio o que en cierta manera un negocio pueda tener una sostenibilidad. Porque déjame decirte lo siguiente, por ejemplo, ¿qué te dice un empresario? Te dice, oye, es que un trabajador no me cuesta a mí solamente 21,000 pesos. Es que a esos 21,000 pesos tú tienes que multiplicarlo por un factor de alrededor de 0.60. Es decir, que tú tienes que multiplicar 21,000 pesos por 1.60 y eso es lo que te va a costar al trabajador porque hay costos más allá
de los costos laborales. Tiene que pagar la seguridad social, tiene que Claro. incluso mantener hasta un seguro particular. Y todo eso yo creo que hay que verlo dentro de este tipo de reforma. Yo, por ejemplo, en algunos casos, yo digo, miren, que ahora se está hablando mucho de la reforma a la ley de la seguridad social. Y yo le decía a una persona, mira, yo creo que para el tema de la reforma a la ley de la seguridad social, hay un punto que tiene que ver con las pensiones. Por ejemplo, un artículo, si mal no recuerdo, el artículo 84 de la ley, que dice, se crean las administradoras de fondos de pensiones que pueden ser públicas o privadas. Y yo le dije a un legislador que estuve hablando, ¿y por qué en esta modificación tú no propones? No vamos a hablar que se van a eliminar AFP, todo ese tipo de cosas, sino que se incorpore un tipo de AFP que sea mutualista. ¿Cuál es el espíritu de una AFP mutualista? Sencillamente que todos los recursos de los afiliados, lo que aporta una empresa y lo que aporta un trabajador, van a un fondo común. Alguien, ¿verdad?, le maneja esos fondos que puede básicamente pagarle bien a un grupo de personas, y las ganancias que se generan puede generar un fondo, que esos fondos puedan servir para pagar pasivos laborales de la misma empresa. Exactamente. Mire, maestro, nosotros lo vamos a invitar otro día solo para hablar de ese arroz con mango que representa la Ley de Seguridad Social en nuestro país, su aplicación y la cantidad de sectores que hay. Como me recuerda como el juego de la infancia, con la soga, todo el mundo Sí, así es. para ver y seguir como entendiendo estos procesos maravillosos del mundo del trabajo. Yo soy una apasionada de estos temas. Entonces ahora me gustaría cerrar, si las chicas me lo permiten, con que usted nos hiciera unas recomendaciones sobre esta coyuntura en la cual hemos avanzado en el acuerdo, pero todavía hay que avanzar más sobre la reclasificación de empresas que no están totalmente amparadas, aunque se hizo una reclasificación de la MIPYME solamente aparte. Sí. Pero ¿qué nos recomienda como empleadores y como trabajadores en esta coyuntura en la cual se ha llegado a ese consenso de aumento de salario mínimo y reclasificación? Yo creo lo siguiente, yo pienso que ahora viene una labor interna de cada empresa. Siempre es importante mantener comunicación con los trabajadores, con los empleados. Yo pienso que ustedes, por ejemplo, como empresaria y muchas de ustedes expertas en gestión humana, el tema de la cercanía con el empleado, de la comunicación, de básicamente comunicarle de forma clara los efectos que esto puede tener y que ellos se sientan parte de las empresas. Yo creo que eso es un elemento importante para que comprendan y que no van a ser afectados. Yo creo que en su gran mayoría los trabajadores van a beneficiarse y las empresas también se van a beneficiar y se van a fortalecer en ese sentido. A nivel general, yo creo que están dadas las condiciones para que, como aquí se habla mucho de pacto, aquí hay que establecer un pacto por las MIPYMES. Y ojalá que sea así. Y miren, y eso es muy importante, porque hay que reconocer que las MIPYMES, las pequeñas, las microempresas, son la gran mayoría, necesitan más financiamiento, necesitan más apoyo y en cierta manera necesitan un sistema tributario que sea amigable a las empresas. Yo creo que eso le va a permitir evitar la informalidad en muchos casos. Yo creo incluso de que aquí una pequeña empresa no puede pagar una tasa corporativa como una gran empresa. Yo pienso que debe haber un tratamiento especial. Al margen de esto, obviamente, porque el tema de la reclasificación, yo creo que ya es un tema que se ha asimilado y que verdaderamente lo que hay que esperar es todo el proceso de reacomodamiento de algunas empresas
Y ese proceso de reacomodamiento tiene que estar siempre siendo comunicado a aquellos sectores que son internos, que son los empleados, que es lo que están alrededor básicamente de cada empresa. Yo creo que esa es la clave. La clave es la comunicación, la clave es la cercanía y la clave es mantener siempre la armonía al interior de la organización. Las organizaciones que son armoniosas, las organizaciones que son creativas, las organizaciones que siempre están a la vanguardia en materia de verse y ver su entorno, son aquellas que persisten. Y ante todo, siempre recuerdo un libro que dice ¿por qué las 20 empresas más importantes del mundo son las más importantes? Y la respuesta es que nunca se desenfocaron de su misión. Eso es muy importante. Excelente. No desenfocarse de la misión. Profe, muchísimas gracias. Yo pudiera agregar. Gracias. Es magnífico el espectro que usted nos deja, el sabor que nos deja esta tarde. Y yo solamente quisiera agregar a nuestros colegas en las organizaciones que se acerquen al ministerio para un poco ayudar a esa comunicación que usted nos recomienda. Se acerquen al ministerio, ellos están muy prestos a explicarnos todo este proceso, a acompañarlos en la implementación. Si también hay dificultad para la comunicación, soliciten que les emitan una certificación del tipo de empresa que son ustedes. Y con esa evidencia, ustedes van a poder hablar el español más claro con todos nuestros trabajadores. Gracias, chicas. Bueno. Definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes por compartir conocimientos, por venir a edificarnos sobre un tema que es un cordón vivo. Así es. Que estamos retroalimentándonos constantemente y que queremos seguir aprendiendo, porque al final de cuentas, mientras más limpio esté, mientras más efectivos seamos, es mejor para toda nuestra sociedad. Yo entiendo que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a todos los que estuvieron conectados a través de la plataforma de unicasradio.net y a los que estuvieron conectados a través de la plataforma de Mujer Productiva Radio. Muchísimas gracias, profesor Antonio Ciriacos Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias, Indiana. Gracias por todo lo que ha sido este maravilloso mes de tanta información, de tanta retroalimentación y de tantas invitados importantes que estuvieron presentes durante todo este mes dejándonos informaciones de calidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por acogernos, gracias en nombre de Agrupa Transformare y Coproin. Muy amables. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, gracias a feliz todos tarde. y feliz tarde a todos. Bye. Hasta la próxima semana. Gracias, chao. Bye.
estos equipos estén funcionando perfectamente. Ayuda a las empresas a que sean más seguras. La inmunización salva vidas.